Por el Mediterráneo navega rumbo a Valencia un barco cargado de ilusiones que pronto encontrarán plena satisfacción al llegar al puerto del Grao. El buque es el Cabo San Roque, que transporta 528 expedicionarios españoles o descendientes de españoles residentes en América que vienen a las fallas de Valencia. Durante la feliz travesía se celebran animadas fiestas en las que no falta la solemne imposición de insignias y bandas a las falleras mayores y a las fallerillas de las diversas expediciones, pues los pasajeros proceden de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. El capitán del barco va colocando las bandas. Ya está el Cabo San Roque en aguas de Valencia. En el puerto les esperan efusiones, recuerdos y alegrías renovadas, mezcladas con alguna lágrima de ternura. El barco fallero de Sudamérica es una aspiración antigua de los valencianos que ahora fragua en este acontecimiento lleno de emociones para los que vienen y para los que les reciben con palmas y música. Las falleras mayores hispanoamericanas y la mayor de Valencia se dan los besos de bienvenida y cumplen el protocolo ante el micrófono y los altavoces en presencia del alcalde, señor Rincón de Arellano, que les abre las puertas de la ciudad con un emotivo discurso. Ante los ojos de los recién desembarcados van apareciendo como fotogramas de documental siempre vivido los típicos edificios de la ciudad del Turia que quizás ya conocían. Pero Valencia, castigada por las inundaciones, se ha hermoseado y estrenado nuevas vías, edificios y plazas que rebrillan al sol levantino. En el recorrido con avidez de nuevas perspectivas, los forasteros se encuentran de pronto en la Plaza del Mercado, donde posa la falla surrealista, fuera de concurso, que sus autores han titulado Antología del miedo y su árbol genealógico. Miedo a la guerra, a los exámenes, a casarse, a los impuestos, a la vida, con los personajes de la política mundial actualmente en el candelero. En la falla de la Gran Vía Ruzafa se satirizan algunos raptos célebres, el de Proserpina por Zeus, el de los barbudos del Caribe, el de jugadores de fútbol previo pago de traspasos, el de la justicia con su proceso de escobones, hasta llegar al rapto, muy siglo XX, de ella a él. Khrushchev y Kennedy siguen emperrados en intentar el rapto de la luna. Viva el turismo, segundo premio. El Pegaso, símbolo de la velocidad turística, descansa sobre un neumático. Centauros y centauras son los primeros turistas que llegan a Valencia. Hay escenas de playa, malos ratos de camping con insectos y turistas vestidos con el último viejo modelo de traje de barril por no saber nadar y guardar la ropa. Todo muy por lo menudo en la falla de la Plaza del Collado.
Don Quijote sobre el Diccionario de la Sinceridad define el sentido exacto de algunas palabras de doble significado. Es el primer premio de la primera sección. Todos los muñecos y las escenas que representan albergan un sentido irónico y satírico. Los empleados de banca tienen que ser alimentados con embudos por falta de tiempo. Una clara alusión al chismorreo. Esta falla de la Plaza de la Merced cuenta con el ninot indultado este año, lactancia doble y abundante. Irá a engrosar el Museo del Ninot. Este es el primer premio de todas las categorías, la campaná. Ante tal número de mellizos, el padre se ha desmayado. La cosa no es para menos. Un pavo bien cebado y la clásica paella gigante llena de suculencias. El zapatero dio la campanada con la boda de la hija. Contraste el limpiabotas en aiga despampanante. Y el pobre galeno carga toda su prole en un minúsculo biscúter. Las calles de Valencia se llenan de mujeres guapas y de crías de futuras falleras, todas bien vestidas con las ricas sedas del traje regional y la airosa peineta que arranca reflejos a la luz. Y tras el desfile de bellezas, el reparto de premios. El alcalde, señor Rincón de Arellano, entrega el primer premio de todas las categorías a la falla de las calles Jerusalén Matemático Marzal, la campanada. El premio de turismo lo recoge la señorita Isabel Arias Salgado. Y va a comenzar, o a seguir, porque comenzó hace 6 días con la plantá, el estruendo de la pólvora que tan aficionados han sido siempre los valencianos. Es la mascletá que llena de humo la atmósfera y de ruidos horrísonos el ambiente. Pero Valencia es así de jarnera, gracias a Dios. La ciudad, engalanada con soberbias iluminaciones nocturnas, quedará a oscuras en el punto exacto de la medianoche. Las 12 campanadas señalan la hora de la crema. Comienzan a crujir los bastidores de madera envolviendo en llamas todo el monumento de la falla. Los muñecos parecen como si fueran muriendo lentamente entre retorcimientos de dolor casi humano. La mina magnética es lo único que, paradójicamente, no arde. Llevaba una mano fuera, por eso le conocí. Y los fuegos de artificio ponen diamantes de luz en el cielo como pedrería rica en tradiciones valencianas. Qué tristeza ver perdida tanta obra artística, pero qué alegría sienten los falleros cuando, aun sin extinguir el fuego de la cremá, comienzan a idear la falla del año próximo. Así es Valencia y así son sus fallas.